Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en Colombia Deportiva y en este segmento vamos a hablar con Paolo Jiménez, exjugador de fútbol de nuestro país. Recientemente se retiró hace muy poco y lo hizo de la mejor manera siendo campeón y con un título histórico, ¿verdad? El del Cartaginés. Paolo, gracias de verdad por acompañarnos. Bienvenido a Colombia. Muy buenos días y bueno, ¿qué ha hecho después de esto? ¿Cómo ha sido estos, cuánto tiene? 6 meses de haberse retirado. Paolo, bienvenido a Colombia. Buenos días. Buenos días, Tony, ¿cómo estás? No, gracias por la oportunidad de estar aquí un ratito para compartir juntos. Eh, sí, exactamente, 6 meses que pasaron ya muy rápido, ¿verdad? De lo que fue el retiro, pero importante porque me retiré como quería, me retiré con un logro importantísimo en mi vida y al final sabe diferente retirarse de esa manera, así que lo disfruté mucho, todavía estoy disfrutándolo mucho, todavía estoy celebrando mi título, así que muy contento y ahorita también a la par celebrando este título de Copa que ganó el Cartaginés, entonces ha sido un cierre de año espectacular. Usted todavía tenía más contratos, o sea, no estaba planeado que se retirara en mayo anterior, iba a jugar todo el año anterior y al final cambia de decisión con el título, por decirlo así, por retirarse campeón, o estoy equivocado con esta fecha, digamos, que usted tenía para retirarse. No, estás bien. Sí tenía 6 años, 6 meses más, ¿verdad? De contrato, pero no fue que cambié de opinión, porque ya la decisión sí estaba tomada hace muchos años atrás, yo lo decía, antes de irme a Bolivia, yo decía familiarmente, internamente, que si Dios me da la oportunidad de quedar campeón Cartán en alguno de esos torneos cortos que estábamos en ese momento, yo ahí me retiraba. Y gracias a Dios al final, en estos primeros 6 meses que tenía, se me dieron. Entonces ya ahí la decisión sí estaba tomada hace mucho tiempo atrás. Ujú. Usted fue campeón con Brujas, ¿verdad? En aquel momento, en el 2009, había sido campeón. Sí, también ahí fui campeón nacional con Brujas. Este fue mi segundo título. Me imagino que la sensación es totalmente diferente por lo que significó para el Cartaginés, ¿verdad? Por lo que significó para el fútbol nacional, el título del Cartaginés, y bueno, para usted que al final, aunque lógicamente es profesional con cualquier equipo, pero darle el título al Cartaginés. Ah, no hay comparación alguna. El título con Brujas es un título simplemente de letras, en significado, en sentimiento, en todo lo que se dio, no se le puede ni siquiera acercar un mínimo a lo que se dio con el Cartaginés. Fue un título histórico, un título que yo ansiaba con todo mi corazón. Eh, yo sabía de tantos años, desde que empecé ligas menores con Cartaginés, terminar mi carrera o por lo menos quedar escrito con el Club Sport Cartaginés con un título, lo añoraba demasiado y al final pude cerrar mi carrera, ¿verdad? Como un cuento de hadas, ¿verdad? Con ese título y por dicha pude irme de esa manera. Sí, por lo que ustedes al final queda ahí, digamos, ese título con Brujas, incluso por la celebración, de ahí no había prácticamente, no tienen afición, ¿verdad? Entonces es diferente a lo que significa, como dice usted, todavía estar celebrando el de Cartaginés y lo que se vivió realmente en la provincia, en Cartago, y bueno, yo creo que en todo el país, ¿verdad? Eso incluso lo representa, la cantidad de afición que lo celebró. Claro, no, fue algo impresionante. Yo hablaba con varios colegas tuyos que a nivel país, en lo que fue logros deportivos, este título de Cartago estaba muy cerca de lo que fue, lo que es Italia 90, lo que fue Brasil 2014 y lo que fue el título de Cartago a nivel celebración, porque fueron 81 años, 81 años, éramos el quinto equipo más longevo en el mundo de no tener un título y de verdad que fue histórico lo que se logró en este 2022. Incluso se volvía injusto porque al final les pesaba esa historia, ¿verdad? Y digo injusto porque obviamente ustedes no estuvieron y no se le podía achacar. Llegaba un jugador tal vez nuevo al equipo y pesaba esa historia de que tienen 80 años y ser campeones, de que tienen en ese momento 70 y resto, los que sean. Entonces era como injusto porque ustedes me refiero, los que estaban antes del título, como que tenían que soportar eso, como si fueran los culpables, como si hubieran estado en todos los 80 años, ¿verdad? Entonces se volvía esa presión extra que digo, es injusto porque tal vez venían llegando al equipo incluso. Sí, pero ahora es un antes y un después. Vieras que psicológicamente eso sí jugaba mucho. No era parte o no debería ser el peso de cada jugador, que bien vos decís que llega al equipo nuevo, pero lamentablemente así era. O sea, el que llegaba al Cartaginés venía con las ilusiones
de ganar el título, venía con las ilusiones de hacer una buena campaña, de hacer historia, pero inevitablemente esa presión negativa de tantos años sin campeonato, de que no se daba, lamentablemente se tenía que registrar. Lo que sí era claro era que todos los jugadores que estaban en el Cartaginés en algún momento sabían que los que lograran hacer esa hazaña iban a quedar en la historia por siempre. Entonces también era un reto muy atractivo, un reto muy bonito de tener para quedar en la historia. Dejar huella en el fútbol, dejar huella en el Cartaginés, dejar huella como jugador. Entonces, una cosa compensaba a la otra, ¿verdad? Era una presión dura, una presión difícil, pero que también tenía una recompensa muy linda que por dicha esta camada de jugadores del 2022 se pudo hacer con ella. Sí, sí, ahora ya no tiene esa presión, ahora es buscar repetirlo, ¿verdad? Que ya está algo más reciente, ya se sabe, entonces ya la mayoría saben lo que es ser campeones y buscar repetirlo. Me parece que ahora ya en teoría debería ser no más fácil, porque al final todo título es complicado, pero ya sin esa presión. Totalmente de acuerdo. Yo siento que Cartaginés, después de ese título, ya va a ser un equipo que va a ser más repetitivamente buscar bicampeonatos, que cada 2, 3 años se vuelva a ser campeón, que esa atmósfera negativa o depresión que ya no va a existir, te va a ayudar mucho para que un equipo grande como el Cartaginés pueda estar celebrando más títulos en esta época. Entonces, ahorita se dio con el torneo Copa. Esperemos que este torneo tenemos un muy buen equipo. Esperemos que podamos repetir este título que se dio en el 2022, ahora en el 2023, y seguir peleando siempre con clasificaciones y finales, que es lo importante. Sí. Pablo, ahora le hablaba de ese paso por Brujas. ¿Por qué se había dado en aquel momento? ¿Por qué la decisión de irse de irse del Cartagena, de irse para Brujas? Sí, bueno, esa es una historia muy peculiar, una historia que, bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que uno nunca se arrepiente de las decisiones. Lógicamente, es parte de la vida, pero a mí no me hubiera gustado tal vez que se diera en ese momento, o no quería que se diera en ese momento, pero la situación de novatez, digámoslo así, de ser muy joven en ese momento, se me da por malos consejos de juntas directivas que estaban en ese momento. Yo había debutado con el Cartaginés, había tenido muy buenas campañas, y yo en ese momento ganaba poquito dinero, digámoslo así, y yo, como todo jugador normal, estaba en ese estire y encoge, ¿verdad? De tratar de poder mejorar mi contrato salarial. Yo en ese momento ganaba 125.000 colones y me acuerdo que en esas negociaciones yo quería ganar 400.000. En ese momento, Bruja se me acerca y me hace una oferta de un muy buen contrato. Entonces, cuando mi papá me ve ese contrato, él me dice, yo le digo, no, papi, pero es que yo no me quiero ir, o sea, yo quiero jugar en Cartago, donde siempre he querido jugar y yo quiero seguir ahí. Me dice, bueno, entonces utilice ese contrato, pero para usted poder beneficiarse en la negociación. Cuando yo me voy al Cartaginés, eh, yo uso el contrato para que ellos vean lo que me querían dar en otro lado y me dicen que jamás, que yo soy de la casa, que ellos me quieren mucho y que no quieren que yo desaproveche oportunidades de la vida, entonces que yo me debería irme porque eso no me lo iba a ofrecer, pero ni la liga, ni Saprissa, y mucho menos ellos. Y yo les digo, no, pero es que yo no quiero que ustedes me den eso, sino que yo quiero que me den lo que yo pido, que son esos 400.000 colones en ese momento. Y el presidente en ese momento me dice que no desaproveche esa oportunidad, que vaya porque el entrenador que estaba en ese momento en el Cartaginés no estaba contando mucho conmigo y como que se dio una serie de malos consejos para que yo me fuera. Te soy sincero, yo en ese momento quedé muy dolido con esa junta directiva porque no esperaba esa respuesta. O sea, como yo era de la casa, yo toda la vida había jugado en el Cartaginés de los 9 años, pensé que iba a ser muy fácil eh, de pedir lo que me ha ganado en la cancha, porque yo ya llevaba 2 años de ser titular desde que debuté y mi contrato ya se vencía. Entonces en ese momento pensé que iba a ser mejor la respuesta o lo que ellos pedían, pero de ahí me dieron un mal consejo que al final, como te digo, uno nunca se reprende las opciones que toman la vida porque pude ser campeón por primera vez y en ese momento me llamaron a la selección nacional, pude
disputar eliminatoria para Sudáfrica 2010, pude estar en UNCAF de Honduras del 2009, o sea, muchas cosas que en un momento futbolísticamente me fue muy bien, entonces se dio, pero ese paso fue como medio accidentado por decisiones de jovencito, porque en ese momento yo no tenía representante ni nada, sino que yo eh, fue a pura decisión de joven y de malos consejos de la gente que estaba a mi alrededor en juntas directivas en ese momento. Pero no es un asunto de plata. Al final, me parece que si lo hiciéramos a votación, creo que muchos de los oyentes votarían porque sí tenía que haberse ido, porque era un asunto de plata. Me parece que 125,000 era poco porque estamos hablando de época reciente, ¿verdad? No estamos hablando de un salario, no sé, de los 80, por ejemplo, que alguien diría, bueno, es mucho dinero. Estamos hablando de que eso fue que en 2006, 2007. Eso fue, sí, 2006 más o menos, exactamente. Lo que pasa es que no era en ese momento, se soy sincero, no era una situación que fuera de dinero porque yo no tenía ninguna responsabilidad importante. Yo lo que quería era jugar y yo quería jugar con el equipo que yo era aficionado, el equipo de mis amores, el equipo donde siempre he estado, donde quise mi liga menor. A mí lo que sí me enfureció un poquito fue que usaron esa situación económica para confundirme a mí la cabeza, digámoslo así, porque en ese momento, eh, si yo me iba, a la gente no le iba a gustar que un canterano se fuera al equipo. Entonces, como que más bien lo que hicieron fue aconsejarme para que me fuera con una situación de una opción buena, cuando yo más bien lo que quería era continuar en Cartaginés. Pero bueno, como te digo, ahí se dio esa situación y después por dicha tuve eh, poquito tiempo o rápido pude volver al Cartaginés y después estar mucho tiempo en el club. Como usted dice, tuvo incluso oportunidad en selección nacional, ¿verdad? También fue algo positivo. Sí, sí, como te digo, las opciones en la vida te abren muchas puertas y se me abrieron en ese momento bastantes puertas positivas, muy bonitas, que disfruté mucho y que me ayudaron mucho en experiencia. En aquel momento que estuvo, bueno, usted había estado en la selección sub-17, ¿verdad? Había hecho proceso también ya de selección, de selecciones menores. Incluso Sí, estuvo yo fui al en Mundial el de Trinidad y Mundial. Tobago 2001. Ujú. La camada de nosotros fue una camada bastante bonita, que era Gabriel Badilla, Carlos Johnson, Saúl Phillips, Randall Azofeifa, Cristian Bolaños, Roy Miller, mi persona, Craig Shermook, Armando Alonso. La verdad que era un equipo que bastantes llegaron a jugar en primera división. Sí, sí, un buen equipo esa selección del 2001. Sí, bastante bonita. Por cierto, nos fue muy bien en ese mundial. En ese mundial yo creo que Costa Rica nunca había, en selección U17, había pasado de fase en un mundial y ahí nosotros por dicha pudimos pasar a la siguiente ronda. Después de eso, en selección mayor que estuvo, en la UNCAF, era que había estado en un torneo de UNCAF. Sí, a mí me llama Rodrigo Kenton para la del 2000, perdón, sí, Rodrigo Kenton para el 2009, para la UNCAF 2009, y ahí estuvimos en la UNCAF y en lo que fue eliminatorias para el 2010, para Ujú. Sudáfrica. Sí, después de ahí, bueno, igual el regreso al Cartaginés y tuvo también oportunidad de convertirse en legionario, ¿verdad? Cuéntanos de esa experiencia, cómo le había ido en Bolivia. Sí, también, bueno, esas son de las lecciones, ¿verdad? Que uno tiene de vida. Yo siempre ha sido un sueño poder ser legionario. No se me ha dado la oportunidad en algún momento, nunca se ha dado como la opción real. Sí hubieron varias oportunidades, pero no muy claras, no muy concretas. Ya después de que pasé los 32 años, yo ya sabía que iba a ser muy difícil, que creo que ya se me iba a ir esa oportunidad y lógicamente lo entendía así, lo entendía que Dios no tenía eso para mí y lo aceptaba tranquilo. Pero como te digo, esas son lecciones de vida porque en el tiempo de Dios solo Él manda y Él tenía esa oportunidad, ¿verdad? Que se me dio a una edad avanzada. Pude salir a jugar a Bolivia, pude cumplir mi sueño de ser legionario y gracias a Dios también pude hacerlo de muy buena manera porque yo iba solo por un año y al final me quedé 2 años y medio. Entonces, fue provechosa, fue muy bonita y pude sacarle el jugo a esa experiencia que quería. Sí, ¿cómo fue la experiencia dejando incluso lo deportivo en lo personal, ¿verdad? De vivir en Bolivia. Durísimo, durísimo porque, bueno, en lo que fue el trato hacia mí fue muy bonito. Realmente me trataron muy bien, me hicieron sentir muy bien, me trataban de chinear, digámoslo así, para estar ahí. Pero sí el cambio en lo que fue eh,
más que todo la parte climática, que fue donde yo estuve, porque yo estaba en Potosí, que es un lugar muy, muy alto, es un lugar minero, es un lugar muy alto, a 4.065 metros. La adaptación del cuerpo, la adaptación cultural, la adaptación de deportiva fue bastante, bastante fuerte. Entonces, lógicamente fue un reto importante, un reto difícil, pero que cuando ya me adapté, gracias a Dios me fue muy bien. Y en lo deportivo, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Qué tan diferente es el fútbol de Bolivia? Bueno, fue bonita. Bolivia tiene un ingrediente extra, digamos, del fútbol normal, que es toda la parte de altura, porque los equipos allá, están los equipos de La Paz, están los equipos, bueno, el equipo de los de Potosí, que eran dos, y después estaban los del Llano. Entonces, lógicamente, jugar en la altura sí era bastante complicado. Los equipos que iban a jugar contra nosotros, de verdad que se les hacía difícil. Entonces, la localía en estos equipos contaba mucho, porque también después había que bajar al llano, que ahí eran 40 grados, 35 grados fácilmente. Entonces, era un viajes largos, era difícil jugar ahí. Y eso fue lo difícil de la adaptación. Futbolísticamente es muy parecido al de Costa Rica en lo que es técnico, en lo que es el biotipo de los jugadores. Lógicamente sí hay, pagan muy bien en Bolivia y hay muy buenos extranjeros. Ahí cada equipo podía tener 6 extranjeros, pero solo podían jugar 4 en cancha. Entonces, 2 extranjeros siempre tenían que estar en banca y podían entrar por los mismos extranjeros, digamos, al partido. Y eso hacía que lógicamente muchos extranjeros quisieran ir a jugar a Bolivia por lo que se pagaba y costaba bastante mantenerse en un equipo siendo extranjero y por dicha con el presidente me entendí muy bien, me fue muy bien en las campañas que estuve ahí y pude mantenerme en el equipo. Ahora, esto de la altura, no es solo los partidos, es que entonces usted entrenaba incluso ahí, ¿verdad? O sea, era en casa, como usted lo decía, con la altura del lugar de Potosí, que realmente es algo complicado, incluso pensando en entrenamiento. O sea, usted lo vivía el día a día, no solo los equipos que van de visita, que es un partido un día, sino que usted día a día tenía que, que entrenar de esa forma. Sí se llega a adaptar, sí se aclimata, digamos, a la altura, al oxígeno, digamos, que es lo que más afecta Sí, en este caso. sí, claro, sí se adapta, pero fue, bueno, la historia fue un poquito vacilona, digámoslo así, porque cuando yo llego, eh, a la semana yo me quería devolver porque lo de la altura, de verdad que hasta el que no lo siente, no va a saber lo que verdaderamente es difícil la altura. Eh, Cuando yo llego, yo no me puedo mover, me duele a mí la cabeza, me duele el pecho, yo entrenando se me salía la sangre por la nariz y no me daba cuenta. Siempre las temperaturas eran -5 grados, 0 grados, 5 grados, era muy, muy frío y siempre los pies estaban congelados, la parte de la nariz siempre quemada, la piel quemada, la primera adaptación fue dificilísima y yo deportivamente me sentía lento, pesado, no podía y yo de verdad, yo decía, no, yo me voy a volver porque a mí me lleva el profesor Justin Campos, me lleva allá, él me tuvo en Cartago, a él lo contratan en Bolivia y él me dice que él quiere llevarme por la polifuncionalidad que yo tengo en diferentes puestos y como se podían solo 6 extranjeros y habían 5 en el equipo, él necesitaba cubrir con un extranjero varios puestos, entonces le decía que yo le servía bastante, entonces yo me fui para allá con él, cuando yo llego, yo no podía jugar, la verdad que me estaba costando mucho, allá el primer partido que jugué, que fue eh, del torneo local, realmente fue un desastre. El primer partido fue un desastre fatal. Más bien allá me decían pirata, porque los piratas allá son como decir los paquetazos. Aquí, cuando viene un paquetazo de otro lado que no juega nada, allá les dicen piratas. Y ahí me gritaban de todo y la gente se metía conmigo porque, de verdad, o sea, no podía parar una bola. El preparador físico me dice, Paolo, vea, usted tiene que saber que para jugar aquí, usted tiene que entrenar por lo menos 22 días al máximo intensidad, ahogándose, cuando le crezca el corazón y le crezca los pulmones, usted ya va a sentir la adaptación y ya usted va a poder a jugar normalmente como usted se siente. Y de verdad, eso me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque lógicamente ir a jugar contra nosotros era difícil. Yo tenía 35 años y yo en casa, en los partidos en Potosí, yo me sentía como cuando tenía 23, porque yo iba y venía, como ya estaba adaptado a esa altura, y yo soy un jugador que por lo general en la banda me gusta encarar, me gustaba ser desequilibrante, y con la altura lógicamente tenía una ventaja extra. Entonces yo corría, venía, encaraba
se me hacía muy fácil, eso me ayudó lógicamente y con mi edad pudiera hacer mucha diferencia adaptándome a esa altura, porque nosotros éramos el equipo de más altura en Bolivia. Entonces, lógicamente, eso me ayudó también a que allá adaptándome, ya pudiendo jugar como yo lo podía hacer, ya empezar a hacer diferencia, ya podía marcar diferencia en los partidos, que podías también que se viera que era un extranjero que venía a aportar, que venía a hacer cosas importantes. Empecé a anotar, a hacer goles, a hacer asistencias y lógicamente ya con la adaptación, ya estando bien, ya pudiendo jugar como yo sabía, me empezó a ir muy bien allá en Bolivia. ¿Cuánto duró entonces? ¿Cuánto fue el tiempo que duró para aclimatarse? ¿O cuál partido? ¿Cuántos partidos, digamos, a cuál partido dejó de ser pirata entonces? ¿Después de cuántos juegos? yo, yo al partido que dejé de ser pirata, digamos así, que pude ya hacerlo muy bien, fue al tercer partido contra Strongest, uno de los equipos grandes allá. Mm. Yo anoté, jugué, Justin me puso titular ese partido y pude anotarle. Entonces desde ahí agarré confianza, hice gol, hice 2 asistencias ese día, entonces quedé como jugador del partido, ya vino otro partido seguido, volví a hacer gol, que en Costa Rica, digamos, los goles no eran lo máximo mío, sino las asistencias, y ahí empecé a anotar, entonces lógicamente eso en los jugadores te da confianza. Me dieron los penales para poder hacer penales, entonces lógicamente cada cierto tiempo también iba anotando y haciendo goles. Y ya después, como te digo, después del tercer partido contra Strongest, me empezó a ir muy bien en el torneo. Vino un partido muy importante, que es el partido más importante de Potosí, digamos, que era el clásico, porque ahí yo estaba en el Nacional Potosí y el rival el clásico de ese equipo era contra Real Potosí, que era el rival a vencer. El presidente de nosotros tenía el equipo solo para jugar ese partido, porque los presidentes de esos equipos eran mineros los dos, entonces jugaban el prestigio de la zona. Entonces vino ese partido, hice un gol muy bonito y después imagínate que yo llegué, tenía 3 meses ahí, yo no conocía al presidente. Y después de ese partido que hice gol, el presidente me invitó a que fuera a una cena y toda la cuestión. Entonces, después de ahí me empezó a ir muy bien, de verdad que sí. Al final regresa, se termina el contrato y ya toma la decisión de regresar Bueno, lo de al país. regresar se da también por una situación peculiar, digámoslo así. Pero como te digo, ahí es donde yo me doy cuenta, cada decisión que uno toma, que solo Dios tiene la vida de nosotros en las manos, porque por dicha volví y pude ser campeón. Yo cuando estoy allá, como me ha ido muy bien los primeros 2 años, el presidente habla conmigo y me dice, Paolo, vea, ya usted tiene una edad avanzada y lógicamente a nosotros no nos sirve tener extranjeros de tanta edad, pero lógicamente como usted ha tenido un muy buen rendimiento, lo que te podemos hacer es firmarte 6 meses y dependiendo el rendimiento que tenga esos 6 meses, hablamos de 6 meses más y listo. O sea, podía firmar 6 meses y quedarme hasta un año. Lógicamente, económicamente me servía mucho, pero ya en ese momento mi esposa quedó embarazada de mi segundo hijo. Y allá, de verdad que en Bolivia la situación de la medicina no estaba muy bien, digámoslo así. No era un país que en medicina estuvieran tan desarrollados, se sintiera seguridad, digámoslo así, y mi esposa no quería tener bebé allá, nosotros queríamos que fuera tico, además, queríamos que naciera en Costa Rica también, por lógicamente que queríamos, ¿verdad? A nivel familia. Entonces, yo hablé con mi esposa, yo le dije, amor, hagamos una cosa, yo llamo a Cartago, porque eso es otra cosa que tengo que agradecer. Don Leo Vargas, padre, y Leo Vargas, hijo, ellos se portaron sumamente bien conmigo, porque cuando yo me vengo a Bolivia, me quedaban 2 años de contrato, y yo hablé con ellos y les dije que era una oportunidad que quería, que tenía un sueño de cumplirlo, que si me dejaban ir y que lógicamente ese equipo no iba a pagar nada, ese equipo, yo iba gratis o no iba, y ellos me abrieron las puertas, me dijeron que sí, que con mucho gusto, que fuera un año y que ellos me recibían nuevamente para terminar mi carrera en Cartago. Como te digo, se extendió esa aventura por Bolivia y ellos lo entendieron totalmente bien. Ya cuando sea esta opción que te digo, yo los llamo, les digo que, dije, ¿cómo está la opción? Si se podía volver, porque lógicamente en ese momento yo me fui estando Hernán Medford, pero ya en ese momento que yo llamo está Heiner y no sabía si él podía contar conmigo, yo tenía que ser respetuoso, obviamente yo tenía la palabra de Don Leo de volver, pero también teníamos que escuchar ya ahora al entrenador y todas las opciones que se daban en ese momento, a ver si podía volver. Y si ellos me decían que no se podía por una situación de cupo, que no estaba en el proceso que quería el entrenador, yo me quedaba ya 6 meses, mandaba a mi esposa a Costa Rica que tuviera el bebé acá y trataba de quedarme el año.
Y si Cartago me abría las puertas, lógicamente volvía, que por dicha, gracias a Dios, eso fue lo que se dio. Y vine y pude quedar campeón y lograr ese sueño. Que regresó un año, ¿verdad? O sea, estuvo un torneo y el siguiente torneo es el del campeonato, es el que se retira. No, no, no. Yo vine y en el momento que vine, esos 6 meses, fue que quedé campeón. Fue solo un torneo, ¿cierto? Regresó para Ajá. el año, hace un año exactamente que Sí, volvió. exactamente, porque yo vine, firmé un año. En el momento que venga, firmé un año y a los 6 meses quedé campeón. Entonces ahí ya me fui. Claro, sí, lo que hizo usted, regresó apenas. Si hubiera aceptado los 6 meses más, son los 6 meses del campeonato. Exacto, exacto. Entonces, por eso te digo, o sea, ahí es donde uno dice que las decisiones solo son de Dios, porque no hubiera habido dinero ni situación económica que hubiera cambiado esta sensación de quedar campeón del Cartagenés, lograr este sueño, poder quedar en la historia del equipo de mis amores. Entonces, por dicha, las cosas se dieron así y todo se dio como Dios tenía en mi vida. Entonces, estoy siempre agradecido con Dios por todo eso. Sí, sí, lo que usted dice, ahí no hay dinero que valga, era entrar en la historia de celebrar ese título con el Cartaginés. Así está escrito. Totalmente, totalmente. Pablo, ¿qué ha hecho después de eso? Usted tiene escuela de fútbol, ¿verdad? ¿Qué ha sido de estos 6 meses? ¿Qué ha hecho, digamos, después de haberse retirado? ¿Y cómo va en este caso con las escuelas de fútbol? Bueno, los 6 meses, vieras que el retiro no ha sido duro, como te decía, fuera, digamos, de cámaras. El retiro con el título ha sido muy llevadero, fue un objetivo alcanzado, fue una decisión propia que yo quería, que yo había tomado, entonces eso me ayudó mucho, porque lógicamente para un jugador retirarse no es fácil, pero en estas situaciones o en este panorama que lo hice yo, miras que es más sencillo, se asimila mejor y se ve diferente, entonces no me ha costado mucho lo del retiro. Yo tengo 10 años de tener academias de fútbol. En algún momento empecé con mis academias de fútbol, se me hizo una pasión, me encanta el fútbol base, las ligas menores me encantan. Entonces sí, me he dedicado de lleno a mis academias, tengo cuatro academias en Cartago, entonces me he dedicado de lleno en eso. Hemos estado bastante fuertes en lo que es la liga menor en Cartago y yo he estado eh, muy, muy de lleno en todo eso también para que me ayude, ¿verdad? En esto que fue después del fútbol, seguir ligado a esto que tanto me apasiona y más que es la formación de nuevos jóvenes. ¿Y qué tal le ha ido en la proyección de jugadores en estos 10 años, en la búsqueda, en el encontrar nuevos talentos, nuevos jugadores? Porque al final lo de las escuelas de fútbol, y yo siempre lo hablo con diferentes jugadores cuando tienen este tipo de escuelas de fútbol, siempre es importante para la vida, ¿verdad? Para el jugador, hacer deporte, hacer en este caso practicar fútbol, hacer deporte, pero ya en lo deportivo, ¿qué tal le ha ido ahí con el encontrar nuevos talentos para el fútbol? No, muy bien, porque bueno, todo esto que me apasiona tanto se ha convertido en esos talentos que puedo llevar yo al cartaginés. ¿En qué sentido? Eh, Sabemos o entendemos que ahora lo que es el deporte a nivel juventud es sumamente importante por el sedentarismo, por la situación de inseguridad, por la situación de tecnología que nos están robando tanto a los jóvenes y nosotros somos como un espacio deportivo importante que a su vez yo aprovecho lógicamente la imagen que tengo a nivel de Cartago, el nombre que tengo a nivel de Cartago, para poder motivar a todos esos muchachos, para poder enseñarlos de una buena manera, que ellos entiendan que lógicamente el embudo para ser un jugador es cortito. O sea, son gotitas los que llegan a ser jugadores, pero sí que entiendan que el deporte los hace a ellos ser profesionales en la vida. La disciplina deportiva los hace ser triunfadores en el estudio, en la vida, en la familia, en muchas cosas. Entonces yo he entendido esa parte y lógicamente siempre pegada al deporte, pegada de la parte futbolística, que es lo que hablamos al principio, encontrar talentos, ver oportunidades para chicos que puedan en algún momento consagrarse profesionales, está de la mano la formación personal. Entonces, vieras que me ha encantado mucho eso y hemos tratado de que ese espacio deportivo, ese espacio donde ponemos toda nuestra pasión y digamos así, nuestros sueños, que en este camino me tocan a mí, me ha gustado mucho y hemos ido de la mano llevándolo. La gente de Cartago yo sé que lógicamente conoce, pero para los que no somos de Cartago, ¿cómo se llama la academia y cómo los pueden contactar? Claro, la academia es Evolution Paolo Jiménez. Nosotros estamos, lógicamente, en redes sociales como
Evolution Paolo Jiménez y Academia Paolo Jiménez. Y el número de teléfono de la academia es 6022-2823. 6022-2823. Ahí pueden llamar y pueden hacerse parte de la academia, que realmente a nivel de Cartago somos una academia bastante grande y por dicha seguimos para este 2023, que ya la semana que viene tenemos el inicio nuevamente del año. Academia Paolo Jiménez, entonces, repitamos el número de teléfono. Sí, Academia Paolo Jiménez, 6022-2823. Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Yo sé que siempre súper amable. Recuerdo una vez en Pérez Celedón que quería hacer una entrevista, ya se había subido al bus y usted hasta se devolvió. En aquel momento yo le comenté a Rodolfo Méndez, le digo yo, muy amable de devolverse incluso en esa ocasión. Así es que realmente agradecerle por esa amabilidad de siempre y en este caso por sacar estos minutos, este rato para compartirnos de su historia ya desde otro punto de vista, ¿verdad? De lo que fue de todo su recorrido. Así es No, que de verdad, muchas Tony, gracias. no, Tony, el agradecido yo porque que me tomaras en cuenta, poder hablar un ratito, siempre lo disfruto mucho, entonces más bien el agradecimiento es mío, mi hermano, que tengas más bien feliz año, que este año sea de mucha bendición y éxito para vos, para todos tus proyectos también, y aquí estamos a la orden cuando necesiten, con mucho gusto. Muy bien. Y felicidades por el título, hay que seguirlo celebrando. Yo me retiré campeón eternamente, no me lo quita nadie ya, Ya no, ya no puedo exactamente. fracasar. Ya no puedo No, fracasar, así que me retiré como tenía que ser, como los grandes. exactamente. Felicidades y gracias. Paolo Jiménez nos acompañó esta mañana aquí en Colombia Deportiva. Cerramos así este espacio, cerramos este programa. Invitarlos a las 2, regresamos con más de Colombia Deportiva. A las 4, punto decisivo. Recuerden que a las 9 viene Claudio Suiza con el programa Por Goleada y a las 10 estará ya sin quesada con Encuentro Deportivo. Se despide Tony Arias, gracias. Sigan en sintonía de Colombia, ya viene hablando claro con doña Vilma Ibarra. Que la pasen bien, buenos días.